Amén. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ustedes recuerdan que el hermano Jared hizo un comentario acerca de la traducción de este versículo, versículo 12, y él lo tradujo de la siguiente manera, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, que tienen la misma idea de más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y la palabra significante aquí es potestad versus derecho. Solo Dios puede hacer de hombres y mujeres viles, destituidos de la gloria de Dios, hacerlos hijos de Dios. No existe ningún poder en nosotros para hacernos hijos de Dios. Tampoco existe una fórmula que nosotros podamos seguir que nos diga que si hacemos estos 3 pasos, vamos a ser hijos de Dios. Dios solo tiene un hijo, es el unigénito, el amado de Dios, es el príncipe del cielo. Y por medio de su único hijo, Él ha logrado lo que se llama la adopción de muchos hijos. Es por medio de Jesucristo, el Hijo único de Dios, que muchos llegan a ser hijos de Él. Jesús vino a los suyos, y eso estábamos estudiando la última vez que prediqué. Jesús vino a los suyos, esto es, a su familia, a su país, a su descendencia. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A su etnia, a las personas que hablaban su idioma, a las personas que le vieron crecer, no le recibieron. Pero en contraste, el versículo 12 dice, más a todos, y este es el contraste de que hay otro grupo que sí le recibieron. Existe otro grupo que sí le recibieron. Y ese es el contraste de los adoptados por Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo? Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Significa en recibir algo que no proviene de sí mismo. Recibimos algo que no viene de nosotros, viene de fuera de nosotros. En este caso, viene de Dios mismo. Y es lo que el versículo 13 nos lleva a aclarar esto, diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto no viene por algo de voluntad de carne o de descendencia de sangre, sino de Dios, de Él mismo. Pero note que hay una segunda parte en el versículo 12 que dice, los que creen en su nombre. Esto es una descripción seguida, inmediata de lo que significa recibir de los que le reciben a Él. Y esto es una descripción
de lo que es recibir a Cristo. Creer en su nombre. Los que creen en su nombre no es igual a creer si hay Dios o no hay Dios. No es igual a creer en Dios, en que Él es un ser divino, que es muy bueno y provee todas nuestras necesidades, que nos da salud, buena salud, que nos da trabajos, que nos da todo lo que necesitamos. No se trata de esto. Lo que el texto está diciendo, lo que creen en su nombre. Esto es, en la autorrevelación de lo que significa ese nombre, todas las implicaciones de lo que significa ese nombre en la esfera del tema de esta Biblia, la redención. Dios ha desarrollado un tema que se llama la redención. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene todo resumido ahí de lo que significa ser redimido. Él es el que tiene toda la autoridad para hacerlo. Él es el que ejecuta la redención. Así que, ¿quién recibe a Cristo? Lo recibe por la fe en ese nombre, en creer todo lo que implica el Señor Jesús, el Cristo, en que este que recibe a Cristo ha sido adoptado hijo de Dios por medio de la unión con Cristo. Ha sido adoptado hijo de Dios por medio de la conversión, por medio de la adopción, por medio de la regeneración. Y esos fueron los temas que nuestro hermano Jared estuvo enseñándonos hace 2 domingos. El tema de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, es la adopción. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Este derecho es para relacionarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es quien regenera a la persona. Es quien hace nacer de nuevo a la persona. La persona del Hijo de Dios es quien redime, es quien ejecuta con su propia sangre la redención, la compra, el rescate. Y la persona del Padre es quien envía a su Hijo para entonces recibir muchos hijos en adopción por medio de Él, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se hace el Dios y Padre de cada uno de los redimidos, de los rescatados. Romanos 8, 29, 30 nos dice, y les pido por favor que busquen en su Biblia, Romanos 8, voy a leer 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que es la obra del Trino Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están investidos, envueltos activamente en la salvación
de un pecador. Ese puede ser tú, ese puede ser yo. Por medio de la adopción, para llegar a tener una relación directa con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, una relación concreta, afirmada, confirmada por la eternidad sin ninguna interrupción. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la garantía del Evangelio. Hoy estamos viendo este tema dirigidos por el Espíritu y vamos a ir a Romanos capítulo 8 para ver más específicamente lo que significa ser dirigidos por el Espíritu dentro del tema de ser adoptados por Dios. Hoy vamos a ver cómo la adopción está relacionada a la actividad del Espíritu de Dios, quien se hace evidente en el camino del creyente. Vamos a ver cómo la adopción está relacionada con la actividad del Espíritu de Dios, quien se hace evidente en el camino del creyente. Quiero que veamos Romanos 8, versículos del 12 al 17. Y voy a leer esos versículos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Romanos es el libro magna de la explicación del Evangelio. Es el libro que más detalles contiene acerca de lo que es el Evangelio. Toma 11 capítulos para explicar lo que es el Evangelio. Ya cuando llega el capítulo 12, de ahí se encarga todas las aplicaciones por el tema del Evangelio. Pero del capítulo 1 al capítulo 7 hay una presentación continua de lo que es el Evangelio para llegar a una conclusión muy importante de mucha firmeza para nuestras vidas. Capítulo 8, versículo 1, dice de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conformes al Espíritu. Así que el apóstol ya ha pasado 7 capítulos explicando lo que es el Evangelio, explicando lo que es la justicia de Dios, para llegar a esa conclusión definitiva, absoluta: no existe más condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que son
del Espíritu. No existe. Cuando llegamos al versículo 12 de este capítulo 8, que es uno de los capítulos más altos y más sublimes que existen en la palabra de Dios, llegamos a la conclusión de que podemos agradar a Dios. Escuche muy bien esto, de que podemos agradar a Dios porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo que nos vivifica. Está en nosotros para vivificarnos. El versículo 9 nos dice, mas a nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Para que ahora podamos nosotros, por la actividad de parte de Dios que hemos recibido, hacer morir el pecado en nuestra vida por medio del Espíritu. Es nuestra actividad y nuestra responsabilidad hacer morir el pecado en nosotros, y es la actividad del Espíritu hacer morir el pecado en nuestra vida. Es la obra de Dios en nosotros. Si fuera por nosotros, no podríamos hacerlo. Esto ninguno de nosotros podíamos hacer cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, cuando estábamos ajenos a la vida de Dios, cuando estamos destituidos, cuando estamos bajo condenación. No había una posibilidad. Y me encantó el versículo que leyó el hermano David más temprano hoy, del Salmo 143, que dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No había nada en nosotros que pudiera hacer esto. Es la actividad del Espíritu de Dios quien nos lleva, y por ende es nuestra responsabilidad hacerlo. Versículo 12 del texto donde estamos en Romanos capítulo 8 dice, así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Más, versículo 13, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los creyentes, escuchen muy bien esto, todos los creyentes, todos los que han sido redimidos por el Cordero de Dios, tienen el Espíritu de Dios y son dirigidos por el Espíritu de Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son estos? Estos son hijos de Dios. Es muy sencillo. La palabra de Dios lo pone de una forma que nosotros lo podemos entender claramente. Ahora, ¿de qué manera somos dirigidos por el Espíritu? Y ahí vamos a ver estos puntos que le he puesto en sus boletines. ¿De qué manera somos dirigidos por el Espíritu de Dios? Y el primer punto dice, dirigidos a la santificación. A la santificación. El versículo 13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El texto dice, ya no vives conforme a la carne. ¿Quiénes son los que viven conforme a la carne? Son los que van de camino hacia la muerte.
usted y yo que profesamos a Cristo Jesús, que tenemos evidencia de su vida en nosotros, no vamos a la muerte. Capítulo 8, versículo 1 dice que ya no hay más condenación. Entonces ya no vives conforme a la carne. También dice que Dios te ha dado su espíritu. Por tanto, no somos deudores a la carne. Nos ha dado el Espíritu de Dios para sobrepasar la carne. Quiero hacer una pausa ahí para que veamos esto claramente. Antes de venir a Cristo, no teníamos ninguna potestad sobre nuestro pecado. Simplemente obedecíamos nuestro pecado, de la manera que fuera. No teníamos potestad para decirle no. Alguien puede decir, bueno, yo a lo mejor dejé de tomar, a lo mejor dejé de hacer esta actividad, esta otra actividad, y yo le voy a decir, ok, qué bueno, pero eso no te justifica delante de Dios. Somos herederos por naturaleza de la ira de Dios. Entonces no teníamos oportunidad. Antes sí éramos deudores a la carne y por lo tanto obedecíamos la carne. Pero este texto nos están diciendo, ya no vives conforme a la carne, porque los que viven conforme a la carne van hacia el camino de muerte, pero los que van hacia el camino de vida viven conforme al Espíritu. Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es la promesa del nuevo pacto. El Espíritu de Dios mora en el creyente para hacer que obedezca a los estatutos y los guarde y los ponga por obra. ¿Es el Espíritu de Dios quien hace esto? Ahora yo quiero presentarles dos términos que son muy importantes para que nosotros no estemos meciéndonos con estos términos. Número 1 es el antinomianismo, una palabra bien larga, antinomianismo. Anti quiere decir en contra, nomianismo se refiere a la ley, específicamente a la ley de Dios. Anti-ley. El antinomianismo dice que no necesita obedecer los mandamientos de Dios. En otras palabras, no necesitas ser santificado. Y lamentablemente hay muchas denominaciones, iglesias que predican esto, se conocen por la supergracia o superfe. Supergracia porque pueden venir a Cristo, pueden conocerle a Cristo, pero no tienen que someterse a Él, no tienen que someterse a sus mandatos, porque ya Él lo hizo todo. Sabemos que estos términos nos dejan a mitad, nos dejan como que algo falta, porque no se oye correcto. Esto es la supergracia, y la supergracia enfatiza en que el hombre no es responsable delante de Dios en los pecados que comete. De alguna manera como que obvian lo que pasó en el Edén, como que evitan tocar ese tema. En la otra parte, el otro término es el término de legalista.
El legalista dice que yo soy santificado enteramente por mis propias obras. Que yo me presento delante de Dios y sigo todos sus mandamientos con el propósito de que algún día, cuando Dios haga juicio y vea que hice 9 de las 10 cosas que me pidió, y que Dios diga sí, por lo menos pasaste. No pasaste con una A, pero pasaste con una B. Eso es legalismo. Es buscar promover los mandamientos de hombre para identificar quiénes son salvos. Ambos términos son términos dañinos, nos llevan a distorsionar el evangelio. Ambos términos, personas que se encuentran ahí, denominaciones que están ahí, no enfatizan en el evangelio, puesto que su enfoque es o Dios lo hizo todo o el ser humano pecador es el que lo hace. Así que esos términos son para que nosotros los pongamos ahí a un lado y digamos no. Seguimos con otra dirección del Espíritu para nuestra vida. La dirección, somos dirigidos a la relación. Dirigidos a la relación. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cuántos de nosotros nos relacionamos con Dios de esa manera? Con cercanía, con ternura, de decirle papá. Eso es lo que significa Abba, papá, papito, con toda dependencia de Él, sabiendo que Él está y que estás libre de todo temor. Pues el Espíritu de Dios nos lleva a esa relación, que podamos estar delante de Él en tu trono de gracia y poder conocer la paternidad de Dios. Cuando decimos Padre nuestro, estamos mirando al Dios de toda consolación. Estamos mirando que Él nos va a consolar. Estamos mirando al que provee verdaderamente el pan de todos los días. O estamos mirando que a lo mejor se le va a pasar o lo va a olvidar. Estamos creando una dependencia de Él solamente, de que cuando pecamos podemos venir ante su trono de gracia y confesar nuestros pecados y saber que Él es fiel y que es justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de esa maldad. ¿Conocemos a ese Dios Padre? Que el Espíritu de Dios nos lleva a encariñarnos con Él, a tener algo muy cercano con Él, a desearlo. Él verdaderamente cuida de ti. Él es soberano sobre todas las cosas. No se le escapa ningún detalle de tu vida, ni de la mía. Él sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza, todo tu cuerpo. Él sabe todo detalle acerca de ti. Así que pensemos en esta relación que Dios
nos ha dado que por medio de su Espíritu de adopción nosotros podamos venir delante de Dios y decirle, Padre, Padre, te necesito. Tercero, dice, dirigidos a la garantía de salvación, versículo 16. Nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No estoy hablando de que hace años hiciste una profesión de fe y que ahora te sientes salvo por esto. No estoy hablando de esto. Te estoy hablando de que si la actividad del Espíritu de Dios está en tu vida hoy. ¿Cómo sabemos que esto está ocurriendo en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que la actividad del Espíritu de Dios es un acto que podemos decir esto verdaderamente está pasando? Haz esta pregunta. ¿Cuál es tu relación con tu pecado? ¿Qué relación tienes con tu pecado? ¿Lo acaricias? ¿Te refugias en él cuando te sientes triste? ¿Lo excusas y lo defiendes a capa y a espada como si fuera un Dios? ¿Qué relación tienes con el pecado? ¿O lo odias y quieres verlo desaparecer? ¿Te conmueves cuando lo ves manifestarse en tu propia vida? Y te arrepientes y te quebrantas cuando lo ves manifestado en la vida de otros. ¿Eres sensible al pecado? La clave aquí es cuál es tu afecto hacia el pecado. ¿Pecas y te da lo mismo volverlo a hacer? ¿O buscas perdón? ¿Buscas refugiarte en Él? ¿Buscas llegar al Padre y pedir perdón a Dios? Y buscas perdonar a aquellos que te han ofendido también. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con su Hijo y con su Espíritu? ¿Estás fascinado y asombrado de conocer la cruz de Cristo? ¿Estás fascinado de que a pesar de lo horrible de tu pecado y de la altura y de lo sublime de la santidad de Dios, el poder de la cruz de Cristo es tan glorioso que conecta a este vil pecador a un Dios completamente santo? ¿No te maravillas por eso? ¿No meditas en el Evangelio? ¿No es algo para estar agradecido? A veces nos emocionamos por cosas que recibimos y damos gracias a Dios y eso es bueno. Oh, pero cuán agradecido y tierno debe ser el corazón que ha entendido el gozo del Evangelio. ¿Cómo es tu relación con los hermanos? ¿Te interesas por ellos? ¿Los buscas? ¿Buscas edificarlos? ¿Estás conectado en nuestro grupo de chat? ¿Estás conectado ahí para edificar a los hermanos? ¿Te interesas por ellos? La palabra de Dios es muy enfática en
en la actividad que ocurre entre los unos y los otros. Esta mención de esta frase, los unos y los otros, aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y le voy a leer algunos nada más. Los unos y los otros. Se aman los unos a los otros. Sean afectuosos unos con otros, dándose preferencia unos a otros. Tengan el mismo sentir unos con otros. Acéptense los unos a los otros. Amonéstense los unos a los otros. Tengan el mismo cuidado unos por otros. Lleven los unos las cargas de los otros. Sean más amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Sean hospitalarios los unos para con los otros. Esto es la iglesia. Estos son los creyentes, los redimidos, los unos a los otros. No es el mundo. Todos estos mandamientos imperativos son para la iglesia de Jesucristo. Entonces la pregunta está, ¿te interesas por los unos y los otros? ¿Te interesas por la iglesia? Y la iglesia no es este edificio. La iglesia es el cuerpo, miembros, personas con las que podemos estar relacionándonos de una manera más sólida, que estemos procurando crecimiento en sus vidas. Estas tres relaciones, el pecado, la cruz de Cristo que nos lleva a la adoración de Dios, y los hermanos que es la iglesia del Señor, son algunas de las marcas, de las evidencias que produce el Espíritu Consolador que viene a convencernos de pecado, a conformarnos a Cristo Jesús y a llevarnos a participar de su familia, que es la amada iglesia del Señor. Esas son las marcas. Versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta actividad espiritual nos lleva a una seguridad de salvación. Queremos estar seguros de que Dios verdaderamente nos ha salvado, pues no nos ha dejado a la deriva. Nos ha dado su Espíritu y por medio de la actividad del Espíritu podemos observar y examinar si verdaderamente le pertenecemos. Último punto, dirigido en el sufrimiento. Dirigidos en el sufrimiento. Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por la adopción recibimos la herencia. Dios hace que por medio de la adopción, por medio de su Espíritu, que nos lleva a ser adoptados en nuevo nacimiento, adoptados legalmente, podamos recibir herencia de parte de Dios, que es toda la bendición espiritual en los lugares celestes, y que heredamos juntamente con Cristo, si juntamente con Él estamos padeciendo por el Evangelio. Esta es otra marca, si estamos padeciendo por el Evangelio.
Jesucristo dijo en su sermón de la bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que la persecución, el padecer por el Evangelio es parte de las marcas de aquellos que han sido redimidos por el Cordero de Dios. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, oiga muy bien esto, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Son marcas el creer y el padecer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, pues ya no tenemos a Dios como enemigo de nosotros. Ya no somos sus enemigos de Él. Somos más que vencedores en la persona de Jesús, pero sí tenemos al mundo en contra de nosotros y esto produce padecimiento. El Señor mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La salvación es completamente gratuita. Es solamente por gracia de Dios. Y quiero decir que no hay nada en nosotros que podamos contribuir a la salvación. Pero sí les voy a decir que nos va a costar todo por causa de nuestra semejanza en Cristo Jesús. Si a Jesús lo persiguieron y lo mataron, también a ti y a mí nos van a perseguir por causa de la cruz. Pero gozaos y alegraos. Esto no es mala noticia. Si para la carne dice: no, yo no quiero eso. Pero esto es una marca de aquellos que le pertenecen a Cristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No que algo nosotros vamos a ganar, sino porque el Espíritu de Dios está con nosotros para fortalecernos durante el padecimiento. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, y sí nos va a costar, pero es Él el que lo hace en nosotros. El Espíritu es quien nos une al Trino Dios por medio de la adopción, por medio de la regeneración, del nuevo nacimiento. Dios no nos deja a la deriva a ver si le pertenecemos o no, sino que nos ha dado por medio de su palabra la indicación de que seamos examinados para ver si estas actividades son evidentes en tu vida y en mi vida. Si esto no es una realidad en tu vida, entonces no estás siendo dirigido por el Espíritu. Y si no estás siendo dirigido por el Espíritu, quiere decir que no has conocido a Cristo y no le perteneces. Puede ser que llegues como con aquellos que van a llegar aquel día y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos un montón de cosas. Y dice la palabra que son muchos que van a llegar.
Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, yo nunca los conocí. Ustedes son hacedores de mal. Ustedes no tienen mi espíritu para hacer morir ese mal al que están inclinados a hacer constantemente. Yo te imploro en este día, hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, ven hoy. Hoy es el día, no endurezcas tu corazón y recibe a Cristo y créele a Él, que Él es suficiente poderoso para salvarte de la ira de Dios, que Él es suficiente poderoso para llevarte, arrebatarte completamente hasta lo sublime donde se encuentra su trono de gracia. Te ruego que te arrepientas de tus pecados. Te ruego que admitas que eres un pecador y que delante de un Dios santo solo te espera juicio e ira para siempre. Oh, pero si esto es una realidad en tu vida, o si hoy has visto la luz del Evangelio en tu corazón, si estas marcas son evidentes en tu vida, entonces, habiendo recibido a Jesús, habiendo recibido el Verbo hecho carne, habiendo creído en su nombre y todo lo que representa su nombre en cuanto a su identidad, el único Dios verdadero y a su Hijo a quien ha enviado en rescate de pecadores, puedas estar seguro con el sello, con la garantía, con la aprobación de la adopción, que después de escuchar el Evangelio de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención, a la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Efesios 1. La objetividad de nuestra fe está puesta en las promesas de las Escrituras. Dios no miente, su palabra es verdad. Él es poderoso para salvar. Creemos en el Señor Jesucristo histórico, que hace 2000 años vino a esta tierra, caminó como uno de nosotros, que vino y vivió entre nosotros, quien vino y cumplió todas las promesas hechas en Génesis capítulo 3 para la destrucción de la serpiente antigua, para redimir al que estaba bajo condenación, dando así su propia vida para resolver el dilema tan grande que tenemos de cómo el hombre pecador puede estar delante de un santo Dios y no ser destruido. Él tomó la ira que nos correspondía y resucitó al tercer día con poder y ascendió a los cielos y fue coronado con gloria para que cada uno de los que Él rescató, ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. La parte subjetiva, experiencial en nuestras vidas es evidencias que Dios da por medio de su Espíritu, de la actividad de su Espíritu en nuestra vida. Somos dirigidos por el Espíritu hacia toda verdad y por ella somos santificados por la misma verdad. Y otros pueden observar el antes y el después de nuestra vida, de una vida transformada, como un adorno del precioso Evangelio que Dios nos ha encargado.
Estos son el fruto del Espíritu en nuestra vida, que nos asegura que les pertenecemos a Él. En las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esta es nuestra experiencia. Estamos confesando día a día que verdaderamente Jesús es nuestro Señor. Eso tiene muchas implicaciones. Si yo le llamo Señor a Él, entonces yo soy su esclavo. Él es mi amo. Él dice lo que yo tengo que hacer. Yo no saco esas decisiones yo solo. Me muevo de acuerdo a su voluntad. Todo lo que hablamos y todo lo que hacemos para la gloria de Él. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esta es nuestra objetividad de nuestra fe, que no está basada en algo vacío, no está basada en un invento de seres humanos, sino en la palabra inquebrantable, la palabra que es verdadera. El cielo y la tierra y todo lo que nosotros conocemos va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Quiere decir que no va a dejar de ser. Es permanente. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos es nuestra objetividad, la fe. Esto es una indicación. Y dice el apóstol que como conclusión serás salvo. ¿Estás creyendo que Jesús verdaderamente vino a esta tierra, verdaderamente tomó tu lugar en la cruz del Calvario y que se levantó de entre los muertos? Y que en estos momentos está a la diestra de Dios reinando con todo poder y con toda autoridad. A todos los que han oído, a todos los que han creído, regocíjense con Cristo. El Señor reina. Él está vestido de toda majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Él es quien te rescata en tus caídas. Él es quien ha dado su único Hijo en rescate por ti y por mí. El único nombre dado a los hombres para la salvación. Él es quien me invita a llamarle Padre. Él es el Santo Dios. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por esta tu voluntad, por tu palabra. Agradecemos que nos has abierto los ojos para mirar la luz del Evangelio, para regocijarnos en Cristo. Sé con cada uno de nosotros en este día y que resuenen tu palabra durante toda la semana en Cristo Jesús. Amén. It's on.